Por fin hemos llegado a la puerta de nuestro hotel. Ya era hora. El viaje en tren fue muy largo. El edificio impresiona bastante desde aquí fuera, es muy moderno. Sí, tiene un diseño muy bonito y muchas plantas verdes. Vamos a pasar por esas puertas automáticas de cristal. Qué buena idea. Hace demasiado calor hoy en la calle. ¿Llevas bien tu mochila pequeña o te pesa demasiado? No te preocupes por mi mochila. Es bastante ligera hoy. Vale, yo me encargo de tirar de esta maleta grande. Te dije que metieras menos ropa en el equipaje, Mateo. Siempre me gusta llevar ropa de sobra por si acaso. Al final siempre usas las mismas camisetas todos los días. Las puertas se están abriendo. ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué maravilla! El aire acondicionado del vestíbulo es un alivio. Fíjate en lo grande que es este espacio central. Y los sofás de la zona de espera parecen muy cómodos. Seguro que luego bajamos a tomar un café tranquilamente. Primero tenemos que conseguir la llave de nuestra habitación. Tienes razón. Debemos buscar el mostrador de recepción ahora mismo. Mira hacia la derecha. Allí están los empleados del hotel. Parece que no hay nadie esperando en la cola ahora. Es una gran suerte. Así terminamos el registro muy rápido. Yo aparco esta maleta gigante a un lado para no molestar. Perfecto. Voy a preparar mi mejor sonrisa para el recepcionista. He dejado la maleta bien apartada junto a esa columna. Muy bien pensado. Necesito buscar mi documentación en la mochila. Claro, tómate tu tiempo para buscar tu documento de identidad. Estoy segura de que lo guardé en el compartimento pequeño. Yo ya tengo mi carnet preparado en la mano derecha. Siempre eres muy organizado. Espera, no encuentro mi billetera azul. ¿Cómo que no la encuentras? Revisa bien todos los bolsillos. Estoy mirando atentamente, pero hay demasiadas cosas aquí dentro. Saca el estuche de las gafas para ver mucho mejor. Voy a poner algunas cosas encima de este sillón libre. Tranquila, seguro que la billetera está escondida en el fondo. ¡Ay, qué susto! Estaba justo debajo de mi chaqueta de punto. Menos mal, ya pensaba que la habías perdido en el tren. Ya tengo el carnet de identidad en la mano, sano y salvo. Bueno, todo quedó en un pequeño susto sin ninguna importancia. Voy a guardar todas estas cosas rápidamente en la mochila. Yo voy a coger el asa de la maleta otra vez. El empleado de recepción nos está mirando con una sonrisa. Seguro que está acostumbrado a ver a turistas buscando pasaportes. Debe ser muy normal. Vamos a acercarnos al mostrador ya. Tú habla con él. Yo me quedo aquí a un lado. Me parece bien. Le explico que tenemos una reserva hoy. Buenas tardes, señor. Venimos para hacer nuestro registro de entrada. Hola, muy buenas tardes. Tenemos una reserva hecha por internet. El recepcionista pregunta a nombre de quién está la reserva. La reserva está hecha a nombre de Mateo Soler. Nos pide que le entreguemos los documentos de identidad, por favor. Toma, aquí tienes mi documento para que se lo des. Muchas gracias. Aquí tiene nuestros 2 carnets de identidad originales.
El empleado está tecleando muy rápido en su ordenador. Confirma que ha encontrado nuestra reserva para esta noche. Nos pregunta si nuestra estancia será de 3 noches en total. Sí, nos vamos a quedar exactamente 3 noches en Madrid. ¿Ha confirmado que es una habitación con 2 camas individuales? Sí, nos ha asignado una habitación doble muy luminosa. Pregúntale si la habitación tiene buenas vistas a la plaza. Dice que hemos tenido suerte y tenemos unas vistas maravillosas. ¡Qué noticia tan estupenda! Podremos ver el atardecer desde allí. Ahora está imprimiendo un documento con todos los detalles importantes. Supongo que tendremos que firmar ese papel para aceptar las normas. Sí, me acaba de entregar un bolígrafo azul para firmar. Revisa que las fechas de entrada y salida estén correctas. Todo está bien escrito, así que voy a firmar ahora mismo. El proceso de registro ha sido muy rápido y eficiente. La verdad es que el personal es muy profesional y atento. Ahora supongo que solo nos falta hacer el pago correspondiente. Sí, el recepcionista me pregunta si queremos pagar ahora mismo. Dile que preferimos dejar todo pagado hoy sin falta. He dicho que queremos pagar la estancia con tarjeta. Me parece muy bien. Así el último día nos vamos directos. El recepcionista dice que el precio incluye los desayunos buffet. ¡Qué maravilla! Me había olvidado de que teníamos el desayuno incluido. He sacado mi tarjeta de crédito de la cartera negra. Tapa el teclado con la mano cuando pongas el número secreto. Ya he puesto el código y he pulsado el botón verde. La pantalla dice que la transacción está siendo procesada ahora. Mira, ya ha salido el recibo de papel impreso confirmando todo. Perfecto. Otro trámite solucionado. La habitación ya es nuestra oficialmente. El chico está programando las 2 tarjetas magnéticas de la puerta. Qué bien que nos den 2 llaves diferentes a cada uno. Nos entrega un pequeño sobre de cartón con las tarjetas. ¿Y en qué planta nos han alojado finalmente para dormir? Nos han asignado la habitación 304, en la tercera planta. 2-4 en la tercera planta. Es un número fácil. El desayuno es desde las 7 hasta las 10:30. Un horario bastante amplio. No tendremos que madrugar demasiado. La contraseña del Wi-Fi gratis está en la tarjeta magnética. Tienen todos los detalles pensados. Guarda bien ese sobre. Ya lo he guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. Yo me despido amablemente de él. Ya estamos listos para subir. Los ascensores principales están girando a la derecha al final. Agarra tu maleta y vamos hacia la tercera planta entonces. Bueno, oficialmente ya somos huéspedes de este magnífico hotel. ¡Qué alegría siento! Tenía muchas ganas de llegar a descansar. Lo único que me importa es llegar a la habitación pronto. Yo necesito lavarme la cara con agua fría en el baño. Fíjate en la decoración, hay cuadros muy bonitos en las paredes. Y la alfombra roja es tan gruesa que no se escucha nada. Ese detalle me encanta, así las maletas no hacen ruido molesto. Tienes razón,
Allí al fondo ya se ven los ascensores plateados. Tienen 3 ascensores grandes para evitar largas esperas de los clientes. Pulsa el botón con la flecha hacia arriba, por favor. Ya he pulsado el botón. A ver cuál llega primero a nuestra planta. El ascensor de la izquierda está bajando desde el 8º piso. Entonces, ese será el primero en abrir sus puertas aquí. Ya ha sonado la campana avisando de la llegada del ascensor. Entra tú primero para hacer espacio. Yo meteré la maleta despacio. Este ascensor es muy amplio y tiene espejos muy limpios. Presiona el botón con el número 3 en el panel luminoso. Ya lo he pulsado. Las puertas se cierran muy suavemente. Apenas se siente el movimiento mientras estamos subiendo por el edificio. Es verdad, no me han pitado los oídos como me suele pasar. Los números de la pantalla cambian muy rápido. Ya casi llegamos. La campana ha vuelto a sonar. Estamos en la 3ª planta. Voy a agarrar mi maleta para salir en cuanto se abran. Yo salgo justo detrás de ti para buscar el cuarto. Hemos salido del ascensor. Tenemos que mirar los carteles de señalización. El cartel dice que nuestra habitación está hacia la izquierda. Vamos a girar y avanzar despacio por este pasillo iluminado. La luz cálida de las lámparas crea un ambiente muy relajante. Cuidado, Sofía. Hay un obstáculo enorme en mitad del pasillo. Ay, perdona, no lo había visto. Es un carrito de limpieza. Está lleno de toallas dobladas, sábanas blancas y productos de jabón. La puerta de la habitación 302 está totalmente abierta. Debe haber alguien del personal limpiando ese cuarto ahora mismo. Acaba de salir una empleada vestida con un uniforme muy elegante. Vamos a saludarla educadamente al pasar a su lado con cuidado. Buenos días, perdone que la molestemos pasando tan cerca de usted. La señora nos ha devuelto el saludo con una sonrisa muy amable. Es muy agradable cruzarse con personal tan amable en este hotel. Sigamos avanzando buscando las placas doradas con los números. Hemos dejado atrás la 302, luego está la 303. Entonces nuestra habitación tiene que ser la siguiente puerta a la izquierda. Aquí está. La placa dice claramente que es la 304. Por fin hemos llegado a nuestro destino. Voy a sacar la llave. Sácala rápidamente. Tengo mucha curiosidad por ver el interior de la habitación. Ya tengo la tarjeta verde en la mano lista para probarla. Fíjate en el dibujo para saber cómo ponerla en la ranura. Voy a acercar la tarjeta al lector óptico del pomo metálico. Cruza los dedos para que funcione a la primera sin problema. He acercado la tarjeta y he escuchado un pequeño pitido electrónico. Se ha encendido una luz verde. El sistema ha reconocido la tarjeta. Voy a empujar la puerta de madera hacia el interior de la habitación. Apártate un poco para dejarme pasar primero y ver la decoración. Adelante, tienes que poner la tarjeta en la ranura de la pared. Ya la he puesto, y se han encendido todas las luces del techo. Vaya, la habitación es muchísimo más grande de lo que esperaba. Es preciosa. Me encantan los colores y el diseño de los muebles. Y mira qué vistas tan increíbles tiene la ventana principal.
Voy a abrir completamente las cortinas para que entre más luz natural. Se ve toda la plaza y la fuente desde aquí arriba. Las camas individuales parecen muy cómodas y tienen muchas almohadas. Hay un televisor enorme de pantalla plana frente a las camas. También tenemos un pequeño minibar blanco debajo del escritorio de madera. Voy a dejar la maleta grande aquí en el suelo, cerca del armario. Yo voy a dejar mi mochila sobre la silla gris tapizada. Hace una temperatura muy buena aquí dentro, gracias al aire acondicionado. Sí, el ambiente es perfecto para descansar después de nuestro viaje. Definitivamente hemos tenido mucha suerte con la elección de este hotel. Ha sido un acierto total. Estoy muy contenta con esta habitación. Voy a probar la cama un segundo. Es comodísima. No te duermas todavía. Tenemos que organizar nuestras cosas primero. Solo estoy descansando la espalda un minuto, te lo prometo. Vale, pues yo voy a inspeccionar el baño mientras descansas. Te acompaño a ver cómo es el cuarto de baño. La puerta del baño es de cristal opaco. Es muy elegante. Enciendo la luz de dentro. El espejo del lavabo es gigante. ¡Qué bien! Hay una ducha muy grande con cristales transparentes. Y han dejado botellitas de gel y shampoo perfumado para nosotros. Así no tendré que usar los botes que traje en mi neceser. Espera un momento, Sofía. Creo que estoy viendo un problema importante. ¿Qué pasa ahora en el baño? ¿Funciona mal el grifo del agua? No es el grifo. He mirado bien y no hay toallas limpias. ¿Estás seguro? Ninguna toalla en los estantes ni detrás de la puerta. No, ni una sola toalla. Han olvidado ponerlas después de limpiar. ¡Qué fallo más tonto! No me lo puedo creer en este hotel. Y eso no es todo. Tampoco hay papel higiénico en el rollo de la pared. Vaya faena. Esto es un problema urgente que debemos solucionar ya. Se han olvidado de reponer las cosas básicas para los clientes nuevos. Tenemos que llamar a la recepción inmediatamente para informar del error. Sí, es imposible ducharnos o usar el baño sin tener esas cosas. Sal al dormitorio y busca el teléfono fijo de la habitación. Está aquí mismo, encima de la mesita de noche entre las dos camas. Vale, voy a sentarme en la cama mientras llamas por teléfono. En el cartel de instrucciones dice que pulse el 0 para recepción. Marca el número rápido, a ver si contestan pronto y nos ayudan. Está sonando el tono de llamada ahora mismo. A ver qué dicen. Explica la situación de forma amable pero muy clara, por favor. Hola, muy buenas tardes. Llamo desde la habitación 304. Habla un poco más alto para que te escuchen bien por el teléfono. Tenemos un pequeño problema en el baño de nuestra habitación, por favor. Dile que acabamos de entrar y faltan cosas muy importantes. Acabamos de llegar y nos hemos dado cuenta de que faltan toallas. Y no te olvides de mencionar el rollo de papel higiénico vacío. Sí, exacto. Y tampoco hay nada de papel higiénico en el dispensador. ¿Qué te dice la recepcionista? Nos lo van a solucionar pronto. Me está pidiendo 1000 disculpas por el error del servicio de limpieza. Faltaría más que no lo sintieran. Es un fallo bastante básico. Me asegura que enviarán a alguien de mantenimiento de inmediato. Pregúntale cuánto tiempo van a tardar, que estamos muy cansados del viaje.
¿Tardarán mucho tiempo en subir? Queríamos ducharnos y descansar un poco. A ver si es verdad y no nos hacen esperar una hora. Me dice que el empleado llegará en menos de 5 minutos aquí. Vale, diles que muchísimas gracias por la atención tan rápida. Muchas gracias. Esperamos al empleado en la habitación entonces. Hasta ahora. ¿Ya has colgado el teléfono fijo? Sí, ya está todo comunicado. Solo tenemos que esperar un rato. Pues toca armarse de paciencia y esperar sentados aquí dentro. Relájate. Seguro que la misma chica del pasillo nos trae las cosas. Sí, la pobre debe haber tenido mucho estrés limpiando tantas habitaciones hoy. Los errores humanos ocurren. Lo importante es que lo solucionen rápido. Tienes razón. Me voy a tumbar en la cama mientras esperamos. Descansa un poco, Sofía. Cierra los ojos 5 minutos. Estoy un poco molesta, pero se me pasará en cuanto me duche. Mira las vistas de la ciudad. Hay mucha gente paseando por la plaza. Es una ciudad muy bonita. Tengo ganas de salir a comer tapas. Ya escucho pasos acercándose por el pasillo hacia nuestra puerta. Han sido muy rápidos. ¿Segura que es la persona con nuestras toallas? Alguien está tocando a la puerta ahora mismo. Voy a abrir corriendo. Abre tú la puerta, Mateo. Yo me quedo aquí sentada en la cama. Hola, muy buenas tardes. Sí, somos nosotros los de las toallas. ¿Nos ha traído todo lo que le pedimos por teléfono a recepción? Muchas gracias. Es usted muy amable por subir tan rápido. Al fin tenemos toallas grandes, limpias y muy suaves para secarnos. Nos ha dejado 4 toallas de ducha y 3 rollos de papel higiénico. Dales las gracias de nuevo y despídete educadamente de la chica. Muchas gracias por su ayuda. Que tenga un buen turno de trabajo. Adiós. Todo solucionado. Por fin tenemos el baño completamente equipado y listo. Ahora voy a dejar todo esto bien colocado en los estantes del baño. Y luego nos podemos duchar tranquilos para quitarnos el cansancio del tren. Me voy a quitar estos zapatos tan pesados que me están matando. Yo me pido entrar a la ducha primero, que lo necesito con urgencia. Me parece un trato justo. Yo veré la televisión mientras te duchas. ¡Vivan las vacaciones! Y viva este hotel tan cómodo que has elegido. ¡Vivan! Ahora a descansar de verdad para disfrutar de esta tarde por Madrid. Ve buscando un buen restaurante en el móvil para cenar luego, Mateo. ¿Qué día tan bonito hace hoy en el Parque Central? Sí, me encanta venir aquí para disfrutar de la naturaleza. Hoy es martes y no hay mucha gente paseando. Cuidado, Mateo, hay muchas ramas secas por el suelo. No te preocupes, llevo mis zapatillas de deporte. ¡Ay! Me acaba de picar algo en el brazo derecho. ¿Qué ha sido? ¿Has visto el insecto volar? No lo he visto bien. Creo que era una abeja. Déjame mirar tu brazo debajo de la luz del sol. Me duele bastante y la piel está muy roja. Veo el aguijón negro clavado en el centro. Intenta quitármelo con mucho cuidado, por favor. Voy a hacerlo despacio para no apretar el veneno. Hazlo rápido, me está empezando a escocer muchísimo. Ya está.
He sacado el aguijón entero sin romperlo. Muchas gracias, Mateo. Me siento un poco rara de repente. ¿Qué quieres decir? ¿Te duele mucho el brazo todavía? Me duele, pero también me cuesta respirar con normalidad. ¿Te cuesta respirar? ¿Eso no es una reacción normal? Siento que la garganta se me está cerrando por dentro. Mírame a la cara, te estás poniendo muy pálida. Me da vueltas la cabeza y me voy a marear. Tienes que sentarte ahora mismo para no caerte. Sí, mis piernas no me sostienen el peso del cuerpo. Siéntate en este banco de madera tranquilamente. Gracias, necesitaba sentarme de forma urgente. Respira hondo y despacio. Intenta mantener la calma. No puedo respirar bien, Mateo. Siento mucha presión. ¿Eres alérgica a las abejas y no me lo dijiste? Nunca me había picado una abeja en mi vida. Tienes los labios hinchados y manchas rojas en la cara. Me pica todo el cuerpo de forma insoportable. No te rasques la piel, eso va a empeorar todo. Me siento muy débil y tengo un pitido en los oídos. Esto parece una reacción alérgica muy grave. ¿Qué vamos a hacer? Tengo mucho miedo ahora mismo. Yo estoy aquí contigo para ayudarte en todo. Siento la lengua pesada y me cuesta pronunciar las palabras. No hables más, guarda tu energía para respirar. Haz algo rápido, siento que me falta el aire. Voy a buscar mi teléfono móvil en la mochila. Date mucha prisa, Mateo, la vista se me nubla. Ya tengo el teléfono en la mano, no te muevas. No me voy a mover, pero no me dejes sola. Estoy a tu lado, voy a llamar a una ambulancia. Llama rápido, creo que necesito ir a un hospital urgente. Concéntrate en respirar, yo hablo con emergencias ahora. Agarra mi mano fuerte, me da mucho miedo esto. Voy a marcar el 112 en el teléfono. Espero que los operadores contesten muy rápido. Ya está dando tono de llamada de inmediato. Siento que el corazón me late a 1000 por hora. Hola, necesito una ambulancia urgente en el Parque Central. Dile qué me pasa en la garganta y en la cara. Mi amiga tiene una reacción alérgica grave por una abeja. Explícale que me cuesta muchísimo trabajo respirar. Le cuesta respirar, tiene la cara hinchada y se marea. ¿Qué te están diciendo al otro lado del teléfono? Me preguntan si estás consciente y puedes responder. Dile que sí, pero apenas puedo hablar por la inflamación. Le digo que estás consciente pero con mucha dificultad. ¿Van a enviar una ambulancia rápido hacia el parque? Me asegura que la ambulancia ya está en camino. Menos mal, espero que no tarden demasiados minutos. El operador me pide nuestra ubicación exacta en el parque. Dile que estamos cerca de la fuente y los rosales. Señor, estamos cerca de la fuente y los rosales amarillos. Pregúntale cuánto van a tardar en llegar hasta nosotros.
Necesitan algunos detalles más para no perderse aquí. Diles que estamos en un banco verde bajo un pino. Estamos en un banco verde bajo un pino muy alto. A ver si logran encontrarnos a la primera con eso. El operador pregunta qué calle está más cerca de nosotros. Dile que entramos por la puerta sur de la calle Mayor. Entramos por la puerta sur frente a la calle Mayor. Y estamos a unos 200 metros de esa puerta. Nos encontramos a unos 200 metros de distancia. Ojalá la ambulancia pueda entrar por esa puerta. Confirma que la ambulancia tiene permiso para entrar al parque. ¡Qué buena noticia! Llegarán directamente hasta el banco. Me dicen que no cuelgue la llamada bajo ninguna circunstancia. No cuelgues, así te pueden dar instrucciones médicas precisas. ¿Cómo te sientes ahora, Sofía? ¿Puedes seguir respirando? Sigo respirando un poco, pero me duele el pecho. Preguntan si tienes un inyector de adrenalina en tu bolso. No tengo nada de eso, no sabía que era alérgica. Le confirmo que no tenemos ninguna medicación con nosotros. Dile que me salen más ronchas rojas por los brazos. La reacción se extiende rápido. Tiene ronchas por todo el cuerpo. Siento mucho frío de repente, y estoy temblando incontrolablemente. Es normal, estás en shock. Te pongo mi chaqueta por encima. Gracias, Mateo. Siento que mi temperatura ha bajado de golpe. El operador dice que intentes tumbarte a lo largo del banco. Ayúdame a estirar las piernas y apoyar la cabeza despacio. Apoya tu espalda. Yo sujeto tu cabeza con cuidado. Así estoy un poco mejor posicionada. Gracias por cuidarme. Me piden que te levante un poco las piernas hacia arriba. ¿Para qué sirve levantar las piernas en esta situación? Ayuda a mantener la presión y mejora la circulación sanguínea. Vale, levántalas despacio y pon mi mochila debajo. Ya está hecho. ¿Sientes algún alivio en esta postura? Me siento un poco menos mareada que antes, la verdad. Pero la garganta sigue igual de cerrada para el aire. Sí, me cuesta mucho tomar una buena bocanada de aire. Preguntan si llevas alguna prenda muy ajustada en el cuello. Llevo un pañuelo de seda y el botón de la camisa. Voy a quitarte el pañuelo y abrirte el botón ahora mismo. Hazlo rápido, siento que toda mi ropa me aprieta mucho. Ya te he aflojado la ropa. Intenta respirar relajada. Lo intento, pero mi garganta hace un ruido muy raro. Los paramédicos están a menos de 5 minutos de llegar. 5 minutos me parecen una eternidad ahora mismo, Mateo. Concéntrate en mirarme y sigue mi ritmo de respiración lento. No te apartes, me da tranquilidad verte ahí conmigo. No me voy a ir. Estoy sujetando tu mano derecha. Me duele mucho la cabeza también, es una presión constante. Seguramente es por la falta de oxígeno adecuado. Prefiero mantener los ojos abiertos para no desmayarme. Como prefieras, pero no hagas esfuerzos por hablar conmigo. Avísame en cuanto escuches la sirena de la ambulancia acercarse. El operador me pide que mire tus labios atentamente. Mírame bien la cara. ¿De qué color están mis labios?
Están pálidos, pero no veo que estén de color azul. Eso es una buena señal médica. Me llega oxígeno al cerebro. Le comunico al operador que no hay coloración azul. ¿Hay alguna otra cosa importante que debamos hacer ahora? Si pierdes el conocimiento, debo ponerte de lado inmediatamente. Conozco esa posición lateral de seguridad. Me la enseñaron. Exacto, pero esperemos que no sea necesario llegar a eso. Siento mucho frío en las manos. Frótamelas un poco, por favor. Voy a frotar tus manos rápidamente. Están heladas. Sigue hablando conmigo. Tu voz me ayuda a estar despierta. Claro, ¿te acuerdas de nuestro viaje a Roma el año pasado? Sí, recuerdo las pizzas y los paseos por el centro histórico. Cuando salgas del hospital, te invito a cenar a una pizzería. Trato hecho. Tengo muchas ganas de comerme una pizza entera. Ese es el espíritu, Sofía. Tienes que ser muy fuerte. Me cuesta trabajo. Siento una pesadez enorme en todo el cuerpo. Aprieta mi mano con fuerza si sientes que te vas a desmayar. Te la estoy apretando. Me siento un poco mareada. El operador confirma que la ambulancia acaba de entrar al parque. Por fin, diles que se den mucha prisa en llegar. Ya están circulando por el camino principal hacia nosotros. Qué alivio saber que la ayuda médica está tan cerca. Sofía, escucho el sonido de la sirena de la ambulancia. Yo también la escucho. Se hace cada vez más fuerte. El operador me dice que ya puedo colgar el teléfono. Cuelga el teléfono y hazle señas con los brazos. Gracias por su ayuda. Ya veo las luces azules destellando. Haz señas grandes para que vean el banco de madera. Aquí, estamos justo aquí en el banco verde. Parece que te han visto. Están frenando el vehículo grande. La ambulancia se ha detenido por completo frente a nosotros. Veo bajar a 2 paramédicos con unos maletines rojos. Vienen corriendo. Tranquila, ya estás en manos de profesionales. Menos mal. Sentía que no podía aguantar mucho tiempo más. Hola, buenas tardes. Me preguntan qué ha pasado exactamente. Explícales todos los detalles. A mí me cuesta hablar. Le picó una abeja en el brazo hace 20 minutos. Diles que no sabía que era alérgica a los insectos. El paramédico dice que es un choque anafiláctico claro. Veo que saca una jeringuilla bastante larga de una caja. Es adrenalina pura. Te la administrarán en la pierna ahora. Que me la pongan ya, sin perder más tiempo. Relájate, te va a pinchar en la cuenta de 3. Ahí, he sentido un pinchazo bastante fuerte en el músculo. Empezarás a sentir un gran alivio en pocos segundos. Ojalá sea cierto. Me siento muy agotada físicamente. Te van a poner una mascarilla de plástico transparente. Siento que el aire entra limpio en mis pulmones. ¿Notas que puedes tomar aire un poco mejor que antes? Sí, la inflamación de la garganta está bajando despacio. ¡Qué alivio! Ahora te están midiendo la presión arterial. El otro médico me pone una pequeña vía en la mano.
Es para administrarte líquidos y medicamentos adicionales si fuera necesario. Me parece muy bien. Quiero que hagan todo lo necesario. Preguntan si padeces alguna enfermedad o tomas pastillas diarias. Diles que soy muy sana y no tomo medicación habitualmente. La inyección de adrenalina ha funcionado muy rápido en tu cuerpo. Me siento mucho mejor, aunque sigo cansada y asustada. Es normal sentirse agotada después de este gran estrés físico. Las manchas rojas de los brazos ya no me pican tanto. La inflamación de tu cara también está desapareciendo poco a poco. Gracias a Dios, y gracias a ti por llamar tan rápido. Hice lo que cualquier amigo habría hecho en una emergencia. Eres mi héroe de hoy, Mateo. Sin ti no sé qué pasaría. Dicen que tienen que llevarte directamente al hospital por precaución. ¿Crees que es absolutamente necesario ir en ambulancia ahora mismo? Sí, a veces las reacciones alérgicas vuelven a aparecer después. Vale, si los profesionales lo recomiendan, no voy a discutir. Van a bajar la camilla con ruedas de la ambulancia. Me parece fantástico. No tengo fuerzas para caminar yo sola. Ya han colocado la camilla ajustada al lado del banco. Me van a ayudar a levantarme y tumbarme con cuidado. Sujétate a mi hombro para apoyarte sin hacer grandes esfuerzos. Gracias a los dos. Por fin estoy en la camilla blanca. Te ponen unas correas de seguridad en el pecho y piernas. Me siento muy segura atada en esta camilla del hospital. He preguntado si puedo ir contigo en la ambulancia. Por favor, no quiero ir sola y asustada al hospital. Me dejan subir y sentarme en la silla lateral. Qué gran alivio. Necesito que me sujetes la mano. No me separaré de ti hasta que te den el alta. Están levantando la camilla en el aire suavemente. Ya te meten en la parte trasera del vehículo con cuidado. Sube tú también rápido y siéntate en esa silla acolchada. Ya estoy sentado a tu lado. ¿Sigues respirando bien? Sí, la mascarilla de oxígeno me ayuda muchísimo con la respiración. El paramédico cerró las puertas y avisó al conductor. Siento que el motor arranca y empezamos a movernos lentamente. Vamos directos hacia el hospital. Está a 10 minutos de aquí. Llevan la sirena encendida haciendo mucho ruido por la calle. Llevan luces pero no sirena porque tus signos son estables. Mejor así, el ruido fuerte me pondría más nerviosa. Intenta relajarte y cerrar los ojos durante el viaje. Voy a intentar dormir hasta llegar a la puerta de urgencias. Duerme, yo vigilo todo desde mi silla de acompañante. Sofía, despierta despacio. La ambulancia acaba de detenerse suavemente. Me había dormido. Me siento aturdida por la fuerte medicación. Es normal por la adrenalina. Están abriendo las puertas traseras. Veo las luces del hospital. Hay enfermeras acercándose a nosotros. Te van a pasar a la sala para que te evalúe un médico. No me sueltes la mano mientras me llevan por los pasillos. Te sigo muy de cerca. El paramédico explica tu caso. Le dice que fue una picadura de abeja en el parque.
Sí, le ha dado todos los detalles relevantes a la enfermera. Me han metido en una sala privada y me conectan monitores. El médico de urgencias acaba de entrar para revisarte bien. Dice que mi respiración suena perfectamente limpia y normal. Me alegra escuchar eso, pero tendrás que quedarte en observación. Sí, me explican que necesitan ver mi evolución unas horas. Lo más importante es que estás fuera de peligro ahora mismo. No sé cómo podré agradecerte todo lo que hiciste hoy. Estás viva y respirando, eso es lo único importante para mí. Prometo no volver a acercarme a ninguna abeja nunca más. Te compraré un traje de apicultor para nuestros próximos paseos. No me hagas reír que me duele el estómago. Voy a salir a recepción para rellenar los papeles del seguro. Vale, no tardes mucho. Te espero viendo la televisión aquí. Vuelvo en 5 minutos con un buen café de la máquina. Muchísimas gracias, Mateo. Eres el mejor enfermero del mundo. ¿Qué ganas tenía de entrar a esta cafetería hoy? Sí, huele a café recién hecho desde la calle. Hace un poco de frío afuera en esta mañana. El ambiente aquí dentro es muy cálido y agradable. Mira, hay mucha gente desayunando a esta hora temprana. Espero que tengan una mesa libre para nosotros dos. Vamos a mirar hacia el fondo del local despacio. Parece que la mesa cerca de la ventana está ocupada. Sí, hay una pareja leyendo el periódico sentada allí. ¿Qué te parece esa mesa pequeña junto a la pared? Es perfecta. Tiene 2 sillas muy cómodas de madera. Voy a dejar mi abrigo en el respaldo de la silla. Yo voy a dejar mi mochila negra en el suelo. ¿Pedimos en la barra o viene un camarero aquí? Creo que aquí tienes que pedir directamente en la barra. Vale, entonces tenemos que mirar el menú grande primero. Hay una pizarra escrita con tiza allí arriba. Sí, la veo perfectamente desde nuestra mesa pequeña. Tienen mucha variedad de cafés especiales en la lista. Yo necesito mucha cafeína para despertar mi cerebro ahora. Yo también. He dormido muy mal esta última noche. Pues vamos a elegir rápido para no hacer cola. Tienes razón. Ya hay 2 personas esperando delante. A ver qué bebidas calientes ofrecen en la pizarra negra. ¿Qué te apetece tomar a ti esta mañana, Sofía? Dudo entre un café con leche y un capuchino grande. El capuchino de aquí tiene mucha espuma de leche suave. Entonces creo que voy a pedir un capuchino grande hoy. Buena elección. Yo prefiero algo un poco más fuerte. ¿Vas a pedir un café solo y muy oscuro? Sí, un café expreso doble, sin nada de leche. Qué valiente, eso es demasiado fuerte para mi gusto. Me ayuda a tener energía para trabajar toda la mañana. ¿Quieres probar alguno de los tés que tienen ahí? No, hoy necesito café negro para empezar bien el día. De acuerdo. ¿Pedimos algo para comer también nosotros?
Sí, tengo un poco de hambre a estas horas tempranas. Tienen croissants de mantequilla en esa vitrina de cristal. Y también veo unas porciones de tarta de zanahoria casera. La tarta de zanahoria tiene una pinta totalmente espectacular. ¿Compartimos una porción grande de tarta entre los dos? Me parece una idea fantástica, así probamos el dulce. Perfecto, café doble, cappuccino y tarta para compartir hoy. ¿Vas tú a la barra a pedir o vamos juntos? Vamos juntos para elegir la mejor tarta de la vitrina. Tienes razón, me levanto de la silla ahora mismo. La cola ya es más corta, solo hay un chico. Vamos rápido antes de que llegue más gente nueva. Ya nos toca a nosotros pedir al camarero joven. Adelante, Mateo. Dile tú lo que queremos tomar hoy. Hola, buenos días. Queremos pedir 2 cafés, por favor. El chico nos da los buenos días con una sonrisa. Para mí, un café expreso doble muy caliente. El camarero lo está apuntando en su pantalla táctil blanca. Y para mi amiga, un cappuccino grande, por favor. El chico me pregunta si quiere leche entera normal. Contesta tú, Sofía, ¿qué tipo de leche prefieres hoy? Por favor, ¿puedes prepararlo con leche de avena suave? Dice que sí, que tienen bebida de avena siempre disponible. Genial, me gusta mucho más el sabor que tiene así. El chico pregunta si el expreso es para tomar aquí. Dile que todo es para tomar en nuestra mesa. Sí, lo vamos a tomar todo aquí dentro. Muchas gracias. Qué rápido atiende a los clientes este chico tan simpático. Trabajan con mucha agilidad en esta cafetería tan llena. Pregúntale si le quedan croissants recién horneados esta mañana. Perdona, ¿tienen croissants normales o solo les quedan de chocolate? Dice que acaban de salir del horno hace 10 minutos. Qué bien, entonces cambiaremos el pedido de la comida ahora. ¿No vamos a pedir la tarta de zanahoria al final? Si hay croissants calientes, yo prefiero un croissant normal clásico. Vale, a mí también me apetece mucho la bollería caliente. Perdona, añade los croissants normales a nuestro pedido inicial. El camarero dice que nos los pone en un plato. Muchas gracias. ¿Me puedes poner sacarina para mi café? Dice que los sobres de azúcar están allí al fondo. Ah, vale, en aquella mesa pequeña con servilletas de papel. ¿Quieres que le ponga un poco de canela a mi cappuccino? Puedes decírselo ahora antes de que lo empiece a preparar. Por favor, ¿puedes poner canela en polvo por encima? El chico dice que por supuesto, sin ningún problema adicional. Me encanta el olor dulce de la canela con el café. A mí me gusta el café negro, sin nada de nada. Eres un clásico, Mateo. Yo prefiero los sabores más dulces. El camarero nos pregunta si queremos pedir algo más hoy. Creo que con esto tenemos un desayuno muy completo ya. Sí, no necesitamos pedir ninguna otra cosa por ahora. Dile que eso es todo lo que queremos pedir nosotros. Eso es todo, muchas gracias por tu amable atención. El chico está calculando el precio total de nuestro desayuno. ¿Cuánto crees que va a costar este desayuno para 2? Supongo que serán unos 7 u 8 euros en total.
Los precios aquí son bastante razonables para estar en el centro. Sí, otras cafeterías cobran mucho más por un capuchino especial. El camarero ya tiene la cuenta lista en la pantalla. Prepara tu cartera, Mateo, que vamos a pagar la cuenta. El total son exactamente 8,50 €. Hoy me toca invitar a mí, Mateo. No saques dinero. No hace falta, Sofía. Yo puedo pagar mi propia parte. Insisto, tú pagaste los billetes del tren el otro día. Bueno, está bien. Acepto tu invitación con mucho gusto. Voy a pagar todo con mi tarjeta de débito nueva. El chico te está acercando el datáfono blanco ahora mismo. Acerco la tarjeta a la pantalla para hacer el pago rápido. Ha pitado fuerte. El pago ya está aceptado correctamente. Necesito una copia del recibo para controlar mis gastos mensuales. Pídesela al camarero antes de que cierre nuestra cuenta. ¿Me puedes dar el ticket impreso de papel, por favor? Te está imprimiendo el papel por la máquina registradora gris. Muchas gracias. Lo guardo directamente en mi cartera roja. Nos ha dado un número de madera pintado de blanco. Es el número 5. Tenemos que ponerlo en nuestra mesa. Así el camarero sabe dónde tiene que llevar las bebidas. Es un sistema muy práctico para no equivocarse con los pedidos. Vamos a sentarnos otra vez y a esperar tranquilamente allí. Coge unas servilletas de papel de la barra antes de ir. Cojo 3 servilletas blancas y 2 sobres pequeños de azúcar moreno. Perfecto, ya lo tenemos todo listo para empezar nuestro desayuno. Regresamos a nuestra pequeña mesa junto a la pared de ladrillos. ¡Qué bien! Nadie nos ha quitado los sitios libres todavía. Pongo el número 5 justo en el centro de la mesa. Así se ve muy bien desde la sola de la máquina. Oye, ¿qué planes tienes para este fin de semana próximo? Pues el sábado por la tarde voy al cine con amigos. ¿Qué película vais a ver en la cartelera del cine? Vamos a ver esa nueva comedia española tan famosa. He leído muy buenas críticas sobre ella en el periódico ayer. Sí, dicen que es muy divertida y tiene muy buenos actores. Me alegro mucho. Yo el domingo voy a visitar a mi familia. ¿Viven tus padres muy lejos del centro de la ciudad? Viven a las afueras. Tardo 40 minutos en el autobús. No está mal, así puedes salir un poco de Madrid. Sí, la casa de mis padres tiene un jardín muy bonito. ¡Qué suerte tienes! A mí me encantaría tener una terraza grande. Todo llegará, Sofía. Tú trabajas mucho para conseguir tus cosas. Hago lo que puedo. Oye, qué frío hace en la calle. Han dicho en las noticias que mañana va a llover mucho. Vaya, tendré que sacar el paraguas grande del armario entonces. Y una bufanda de lana. El invierno está llegando muy rápido. Ya lo noto, las tardes son mucho más oscuras ahora. Mira, creo que nuestro desayuno ya casi está listo allí. Sí, el camarero está mirando nuestro número de madera blanco. Ya viene caminando hacia nosotros con una bandeja muy grande. Qué rápido ha sido todo. Tengo muchísima hambre de repente. Aquí vienen nuestros croissants calientes y los 2 cafés humeantes.
Huele de maravilla. Muchas gracias por traerlo a nuestra mesa. El camarero nos desea que lo disfrutemos mucho. ¡Qué amable! Mira qué capuchino tan bonito. ¿Han dibujado un corazón encima? ¿Es verdad? El dibujo de espuma con la canela es genial. Da mucha pena beberlo y romper un dibujo tan bonito. Pues tendrás que hacerlo si quieres despertarte hoy. Tu café expreso es negro como la noche más oscura. Es exactamente como a mí me gusta el café, puro. Le voy a dar el primer bocado a este croissant tierno. Ten cuidado, que todavía está un poco caliente del horno. Está delicioso. La masa es muy suave por dentro. Tienes razón. Está crujiente por fuera y blando por dentro. Ha sido una elección perfecta para esta mañana de frío. ¿Y tu capuchino de avena? ¿Está tan rico como tú esperabas? Está buenísimo. La bebida de avena le da un toque dulce. Voy a echar mi sobre de azúcar en la taza pequeña. Remueve bien el fondo con la cucharilla de metal plateada. ¿Ya está? Un trago corto y qué café más intenso. Se te han abierto los ojos de golpe al beberlo. Sí, esto es justo lo que mi cerebro dormido necesitaba ahora. Somos unas personas nuevas gracias a este desayuno tan rico. Totalmente. ¿Quieres que te pase una servilleta de papel blanco? Sí, por favor. Tengo un poco de canela en los dedos. Toma la servilleta. Hay cada vez más ruido en el local. Es normal. Es la hora punta del desayuno para todos. La gente entra rápidamente antes de ir a sus oficinas. Me gusta observar a la gente desde esta mesa tranquila. Aquel señor de allí lee un libro mientras bebe té. Y esa chica está trabajando con su ordenador portátil plateado. Trabajar en una cafetería tiene que ser una experiencia interesante. Yo no podría concentrarme con tanto ruido de tazas sanando. Yo necesito silencio absoluto cuando tengo que escribir mis artículos. Por cierto, ¿cómo va tu trabajo en el periódico últimamente? Bastante bien, estoy escribiendo un reportaje sobre restaurantes locales. ¡Qué trabajo tan divertido! ¿Tienes que ir a comer fuera? Sí, pruebo comida nueva casi todos los días de semana. Deberías llevarme contigo algún día para probar muchos postres. Trato hecho. El próximo postre de chocolate corre de mi cuenta. Me lo anoto en la agenda para que no se te olvide. No se me olvidará nunca. ¿Y tu trabajo en la agencia? Estamos diseñando un logo para una marca de ropa deportiva. Eso suena como un proyecto muy creativo e interesante, Sofía. Lo es, pero tenemos una fecha de entrega muy ajustada. Seguro que lo hacéis fenomenal. Eres una diseñadora muy talentosa. Gracias por el cumplido. Este café me está dando buenas ideas. Esa es la magia de un buen capuchino por la mañana. Y de la buena compañía para charlar un rato, claro. Me he terminado todo mi café expreso en 2 tragos. Eres muy rápido. Yo todavía tengo la mitad de mi taza.
Es que la taza del espresso es muy pequeña, Sofía. Ya lo sé. También me he comido todo mi croissant. Estaba buenísimo, la verdad. No ha quedado ni una miga. Te has manchado la chaqueta azul con un poco de mantequilla. A ver... ¡Ay, sí! Tengo una mancha pequeña justo aquí. Coge un poco de agua con tu servilleta de papel. Voy a frotar despacio para ver si la mancha sale bien. Sí, ya está desapareciendo. No te preocupes demasiado por eso. Menos mal, tengo una reunión importante a las 11 hoy. Estás impecable, Mateo. Bebe un poco de agua de mi botella. Gracias, el café tan fuerte me ha dado un poco de sed. Yo ya estoy dando el último sorbo a mi taza grande. Hemos aprovechado muy bien este rato libres por la mañana. Me ha sentado fenomenal desconectar antes de llegar a la oficina. ¿A qué hora entras a trabajar en tu agencia hoy? Entro a las 9:30, así que tengo tiempo de sobra. Yo no tengo que llegar hasta las 10 al periódico. Entonces podemos quedarnos 5 minutos más sentados aquí sin prisa. Sí, se está muy a gusto escuchando esta música de jazz. La selección musical de esta cafetería es siempre muy relajante. Es el ambiente perfecto para leer o tener una charla tranquila. Y las sillas de madera son sorprendentemente muy cómodas para sentarse. Bueno, creo que ya es hora de ponernos en marcha. Sí, no quiero llegar tarde a mi trabajo esta mañana. Voy a recoger mi mochila azul del suelo con cuidado. Yo me pongo mi abrigo gris porque hace mucho frío fuera. Asegúrate de no olvidar tu teléfono móvil sobre la mesa. Lo tengo bien guardado en el bolsillo izquierdo de mi abrigo. Perfecto. Dejamos las tazas vacías aquí para el camarero simpático. Sí, él limpia las mesas muy rápido cuando los clientes salen. Me pongo la bufanda y nos vamos hacia la salida principal. Vamos allá. Empuja la puerta, que está un poco dura. Dios, muchas gracias por todo. Hasta el próximo día. El camarero nos despide desde lejos con la mano levantada. Salimos a la calle. Uf, sigue haciendo un aire muy helado. Qué contraste tan grande con el calor de dentro del local. Sube que viene el cuello del abrigo para no resfriarte hoy. Tienes que ir hacia la estación de metro ahora, ¿verdad? Sí, la parada del metro está en la siguiente calle. Yo voy caminando. Mi oficina está a solo 2 manzanas. Qué suerte tener el trabajo tan cerca de la cafetería. Nos vemos la próxima semana para probar otra tarta diferente. Me parece un plan estupendo. Que tengas un buen día laboral. Igualmente, Mateo, que vaya muy bien tu reunión de las 11. Muchas gracias, Sofía. Te escribo un mensaje luego. Adiós. Adiós, Mateo, un abrazo grande y abrígate mucho. Tenemos que ir al Museo de Arte Moderno hoy. ¿Está muy lejos de nuestro hotel en el centro? Sí, está en el otro extremo de la ciudad. Entonces no podemos ir caminando hasta allí esta mañana. No, es mejor tomar el transporte público sin duda. ¿Tomamos el metro o vamos en el autobús urbano?
El autobús nos deja justo en la puerta principal. Me parece una idea perfecta para no caminar demasiado. La parada de autobús está en la siguiente calle. Vamos caminando hacia allí. Hace un día muy soleado. Mira, la parada tiene una marquesina de cristal grande. ¡Qué bien! Así podemos sentarnos a esperar un rato. Siempre hay mucha gente esperando en esta parada central. Es normal, pasan muchas líneas de autobús por aquí. Tenemos que tomar la línea número 27, creo recordar. Voy a mirar el mapa de la pared azul. ¿Qué dice el mapa sobre la ruta del autobús? Sí, la línea 27 va directa hacia el museo. Perfecto, no tenemos que hacer ningún transbordo pesado hoy. Eso me alivia. Los transbordos me confunden bastante siempre. A mí también, es fácil perderse en ciudades grandes. ¿Pasa el autobús con mucha frecuencia por esta parada? Según el panel digital, el próximo llega muy pronto. Tenemos tiempo de sobra para comprar los billetes necesarios. ¿Dónde podemos comprar los billetes para nuestro viaje hoy? Creo que hay una máquina expendedora detrás de ti. Ah, sí. Aquí hay una máquina roja muy moderna. Vamos a comprar los billetes antes de que llegue. La pantalla principal está en varios idiomas diferentes ahora. Toca la pantalla para poner el menú en español. Ya está. Tenemos que elegir el tipo de billete. ¿Compramos un billete sencillo o un abono de día? Solo vamos al museo y luego volvemos al hotel. Entonces, 2 billetes sencillos de ida son más baratos. Tienes razón. Selecciono 2 billetes sencillos en la pantalla. ¿Cuánto cuesta cada billete sencillo para el autobús urbano? La máquina dice que cuesta 1,50 €. Entonces son 3 euros exactos por los 2 billetes. Hay billetes reducidos para estudiantes, pero no tenemos carnet. No pasa nada. Compramos la tarifa normal de adulto. Me parece bien. Le doy al botón verde de confirmar. ¿La máquina acepta monedas o solo tarjetas bancarias modernas? Parece que acepta tanto monedas sueltas como tarjetas de crédito. Yo prefiero pagar con algunas monedas que tengo sueltas. Busca bien en tu cartera roja. A veces falta cambio. Tengo una moneda de 2 euros y otra de 1. Es la cantidad exacta que necesitamos para los billetes. Vamos a meterlas rápido por la ranura de arriba. Mete la primera moneda de 2 euros por la ranura. Ya está dentro. Ahora meto la moneda de 1 euro. La pantalla dice que el pago ha sido totalmente aceptado. Suena como si la máquina estuviera imprimiendo los billetes de papel. Sí, escucho el ruido de la pequeña impresora interna trabajando. Mira, ya caen por la pequeña bandeja de abajo rápidamente. Coge los billetes y guárdalos bien para no perderlos nunca. Yo me guardo el mío en el bolsillo de mi abrigo. Y yo meto el mío en mi cartera de cuero. Tenemos que validarlos al subir al autobús, ¿verdad, Mateo? Sí, hay unas máquinas amarillas dentro para picar el billete.
Si no los validamos, nos pueden poner una multa muy grande. Exacto, los inspectores suben a menudo a revisar los pasajes. Siempre es mejor hacer las cosas bien y viajar tranquilos. Totalmente de acuerdo. Mira el panel digital rojo otra vez. Dice que nuestro autobús llega en solo 2 minutos de reloj. ¡Qué bien! No hemos tenido que esperar casi nada de tiempo. El servicio de transporte público aquí es muy rápido y puntual. Sí, es una de las mejores cosas de esta bonita ciudad. Veo un autobús acercándose al final de la calle principal. Sí, es un vehículo de color azul muy grande y moderno. Fíjate en el número brillante que lleva en la parte superior. Es el número 27. Es exactamente nuestro autobús esperado hoy. Prepárate, que va a parar justo delante de nosotros ahora. El autobús está frenando despacio junto a la acera peatonal. Hay mucha gente que también quiere subir a este autobús. Tenemos que hacer una fila ordenada delante de la puerta. En este país, la gente respeta mucho el turno de entrada. Sí, nadie empuja para subir primero. Es muy agradable verlo. Saca tu billete del bolsillo para tenerlo en la mano, Mateo. Ya lo tengo preparado. Haz tú lo mismo por si acaso. Lo tengo listo entre mis dedos para no retrasar a nadie. ¿Por qué puerta tenemos que subir al interior del vehículo hoy? Siempre hay que subir por la puerta delantera del conductor simpático. Ah, vale. Las puertas traseras son solo para salir y bajar. Exacto, así la gente no choca en el pasillo central estrecho. Las puertas delanteras se abren ahora con un ruido de aire. La señora mayor ya está subiendo por los escalones muy bajos. El conductor lleva un uniforme de color azul muy elegante. Salúdale con educación cuando pasemos por su lado al subir. Por supuesto, siempre hay que ser educado con los trabajadores públicos. Prepárate, ya nos toca subir a nosotros dos detrás de ella. Sube tú primero con cuidado para no tropezar en el escalón. Subo despacio. Dentro hace una temperatura mucho más agradable y cálida. Yo subo detrás de ti. Ten el billete preparado para pasarlo. Sí, voy a buscar la máquina amarilla de validación ahora mismo. Recuerda meterlo con las flechas negras apuntando hacia abajo, por favor. Entendido. Vamos a pasar por la máquina para entrar al autobús. Buenos días, señor conductor. Vamos a pasar hacia adentro del autobús. Buenos días. ¡Qué amable! Nos ha devuelto el saludo sonriendo alegremente. Busca la pequeña máquina amarilla para validar nuestros billetes de papel. Hay una justo detrás del asiento del conductor. A la derecha, voy a meter mi billete por la ranura de la máquina. Ha hecho un ruido seco y ha encendido una luz verde. Eso significa que ha impreso la fecha y la hora correcta. Ahora voy a meter el mío por la misma ranura superior. Hazlo rápido, la gente sigue subiendo con prisa detrás de nosotros. Ya está validado correctamente. Guarda los billetes bien otra vez, Mateo.
Los meto en mi cartera de cuero para mayor seguridad durante el viaje. El autobús está arrancando muy despacio para salir de esta parada. Sujétate fuerte a la barra de metal amarilla para no caer. Me sujeto bien, hay muchas personas de pie en el pasillo. Vamos a avanzar hacia el fondo del autobús con mucho cuidado. Pide perdón al pasar entre la gente, no hay mucho espacio. Perdón, disculpe, vamos a pasar hacia la parte trasera del pasillo. Gracias a todos. Aquí atrás hay un poco más de aire libre. Mira, allí hay 2 asientos libres al lado de la ventana. Vamos rápido, antes de que otra persona decida sentarse en ellos. Siéntate tú en el asiento que está pegado a la ventana limpia. Muchas gracias, me encanta mirar el paisaje de la ciudad moviéndose. Yo me siento en el asiento del pasillo para protegerte un poco. Qué cómodo es este autobús. Los asientos son muy suaves y nuevos. El autobús va bastante rápido por el carril exclusivo de transporte público. Eso evita todos los atascos de tráfico del centro de la ciudad. Es una gran ventaja para llegar a tiempo a los sitios turísticos. Mira qué bonitos son los edificios de esta calle tan ancha y limpia. Tienen una arquitectura muy clásica con balcones de hierro forjado muy elegantes. Hay muchas tiendas de ropa y cafeterías modernas en la planta baja. Luego podemos venir a pasear por este barrio tan animado por la tarde. Me parece un plan excelente para hacer unas compras interesantes hoy mismo. El autobús anuncia las paradas por los pequeños altavoces del techo blanco. Sí, también hay una pantalla digital con el nombre de cada parada. Eso ayuda mucho a los turistas que no conocen la gran ciudad. ¿Cuántas paradas faltan para llegar al Museo de Arte Moderno aproximadamente? Según el mapa de antes, eran unas 8 paradas en total hoy. Creo que ya hemos pasado 3 paradas distintas desde que subimos. Entonces nos faltan unas 5 paradas más para tener que bajar. Deberíamos estar muy atentos para no pasarnos de largo sin darnos cuenta. El nombre de nuestra parada final es exactamente Plaza de las Artes. Plaza de las Artes. Voy a memorizar ese nombre ahora mismo mentalmente. Me parece muy bien. El autobús acaba de frenar un poco brusco. Se ha subido un grupo grande de estudiantes con mochilas escolares pesadas. Hacen mucho ruido hablando y riendo entre ellos en el pasillo estrecho. Es normal, son muy jóvenes y acaban de salir de clase juntos. Me pregunto si nuestra parada está cerca o todavía falta mucho rato. Podríamos preguntar a alguien que conozca bien esta zona por seguridad. Tienes razón. Voy a preguntar a la señora del asiento delantero izquierdo. Hazlo con educación. Parece que está leyendo un libro bastante interesante. Disculpe, señora, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta rápida sobre la ruta? Ella te está mirando y asiente con la cabeza, sonriendo de forma amable. Queremos ir al Museo de Arte Moderno en este mismo autobús urbano. Dile que no sabemos exactamente dónde tenemos que bajar nosotros hoy aquí. ¿Sabe usted en qué parada exacta tenemos que bajarnos, por favor, señor? La señora dice que es la parada de la Plaza de las Artes. Sí, nos dice que faltan solo 3 paradas para llegar allí pronto. Qué amable es ella.
Pregúntale si el museo se ve desde la parada. ¿El edificio del museo se ve fácilmente desde la misma parada del autobús? Ella dice que sí, que es un edificio de cristal muy grande. Muchas gracias, señora. Ha sido usted verdaderamente amable con nosotros dos. Da gusto encontrar personas tan serviciales en el transporte público hoy en día. La verdad es que sí, ahora estamos mucho más tranquilos con la ruta. Solo tenemos que contar 3 paradas más y estar atentos mirando al cristal. Acabamos de parar en una, nos quedan solo 2 paradas más para salir. Veo un edificio grande de cristal acercándose a lo lejos por la derecha. Seguro que es ese gran edificio. Preparémonos para levantarnos del asiento pronto. Espera un momento. ¿Quiénes son esos hombres con chaleco amarillo y libreta? Han subido por las puertas traseras en esta última parada tan breve. Llevan unas máquinas pequeñas en la mano y piden los billetes a todos. Son los revisores del autobús. Están haciendo una inspección de rutina rápida. Menos mal que hemos validado nuestros billetes al subir antes, Mateo. Saca tu billete del bolsillo. El revisor se está acercando bastante rápido. Ya lo tengo en la mano. Estoy totalmente preparada para enseñarlo al revisor. El revisor está pidiendo los billetes a los estudiantes del pasillo central. Parece que un chico no encuentra su billete válido en la mochila negra. Eso es un problema serio. La multa es de 50 euros si te pillan. El chico lo ha encontrado al final. ¡Qué gran suerte ha tenido hoy! El revisor ya está a nuestro lado mirándonos con mucha seriedad y respeto. Buenos días, señor inspector. Aquí tiene usted mis billetes correctamente validados antes. Yo le entrego el mío también para que lo pueda comprobar bien ahora. Está pasando los billetes por su pequeña máquina lectora digital de color roja. La máquina ha hecho un pitido verde aprobando los 2 billetes de papel. Nos devuelve los billetes y nos da las gracias con mucha educación profesional. Todo está en perfecto orden. Somos unos pasajeros muy responsables siempre en vacaciones. Es un gran alivio pasar estos controles sin ningún tipo de problema técnico. El revisor sigue pidiendo los billetes a la gente de la parte de atrás. Ha sido un control muy rápido y eficiente en pleno movimiento del vehículo. Sí, oye, el autobús está anunciando nuestra parada por el altavoz del techo. Ha dicho claramente, próxima parada, Plaza de las Artes, en el sistema automático. Tenemos que prepararnos para salir antes de que se cierren las puertas automáticas. Pulsa el botón rojo que está en la barra amarilla, por favor, Mateo. Ya lo he pulsado. Se ha encendido un cartel brillante de parada. Así el conductor sabe que alguien quiere bajarse en la siguiente estación o... Voy a levantarme del asiento para dejarte pasar cómodamente hacia el pasillo ancho. Coge tu mochila negra, yo ya tengo mi abrigo puesto y bien abrochado. El pasillo está un poco lleno de gente de pie ahora mismo aquí. Tenemos que caminar despacio hacia las puertas de salida traseras del autobús grande. Pide permiso amablemente a las personas para poder pasar entre ellas con cuidado. Perdonen, por favor, vamos a bajarnos en la próxima parada de esta calle. Gracias por dejarnos pasar. Es usted muy amable de verdad por apartarse hoy.
Ya estamos bastante cerca de las puertas dobles del centro de este autobús. Agárrate fuerte a la barra vertical. El autobús está frenando bastante de repente. Sí, veo que nos acercamos a la parada junto al edificio moderno de cristal. Ese es el famoso museo. La señora del asiento tenía toda la razón. Es un edificio impresionante de cristal y acero brillando bajo el sol mañanero. El conductor está parando el vehículo justo al lado de la acera para peatones. Las puertas tienen una luz verde que indica que podemos abrir para salir. Hay que pulsar el botón verde luminoso de la misma puerta del autobús urbano. Púlsalo tú, Mateo. Yo estoy sujetando mi bolso con las 2 manos juntas. Ya lo he presionado fuerte. Las puertas se están abriendo hacia los lados rápidamente. ¡Qué bien! Ha entrado una brisa de aire fresco muy agradable de la calle. Ten mucho cuidado al bajar los 2 escalones pequeños hacia la acera firme. Bajo el primero y bajo el segundo escalón con mucha seguridad y cuidado. Yo bajo justo detrás de ti despacio. Ya estamos en la calle seguros. Apárcate de las puertas. Otra gente quiere bajar del autobús también con prisa. Me muevo hacia un lado rápidamente. Las puertas del autobús ya se cierran solas. El vehículo arranca de nuevo y sigue su largo camino por la gran avenida. Hemos completado nuestro viaje en transporte público con un éxito total y rotundo. Ha sido una experiencia muy fácil y cómoda en absolutamente todos los sentidos posibles. Mira nuestro viejo billete de papel. Lo podemos tirar a la papelera ya. Mejor guárdalo de bonito recuerdo de nuestro primer viaje en autobús por aquí. Tienes mucha razón. Lo pongo en mi cartera junto a las entradas viejas de ayer. El edificio del Museo de Arte Moderno está cruzando esta calle tan ancha. Tenemos que esperar a que el semáforo de peatones se ponga en color verde. Hay mucha gente esperando para cruzar el paso de cebra ahora mismo aquí. El muñeco verde ya está encendido brillante. Podemos cruzar con total y absoluta seguridad. Vamos caminando pisando las rayas blancas hasta llegar tranquilamente a la otra acera. La gran plaza del museo tiene unas esculturas de metal gigantes muy raras. Son famosas obras de arte contemporáneo. A mí me parecen muy originales e interesantes. Supongo que yo no entiendo mucho de ese tipo de arte tan moderno. No te preocupes por eso. Seguro que dentro hay cuadros que te gustan más. La entrada principal es enorme y tiene unas puertas de cristal giratorias muy pesadas. Veo que hay una fila inmensa de personas para comprar las entradas hoy. Menos mal que compramos nuestras entradas por internet esta misma mañana en el hotel. Sí, así podemos pasar directamente al control de seguridad sin tener que esperar horas. Qué buena planificación hemos hecho para aprovechar bien este fantástico día soleado en Madrid. Estoy deseando ver la exposición temporal de fotografía antigua en la segunda planta del edificio. Yo prefiero ver las pinturas famosas de la exposición permanente del museo con calma. Tendremos tiempo de sobra para verlo absolutamente todo si caminamos con un paso tranquilo. Prepara el código de las entradas en la pantalla de tu móvil para entrar. Ya lo tengo abierto en mi teléfono y con el brillo de la pantalla muy alto. Vamos a empujar la puerta giratoria juntos para entrar al museo de una vez. Adelante, empieza nuestra gran visita cultural de esta bonita tarde por la ciudad.